nos permite estar aquí para aprender muchas cosas, ¿verdad? Y hermano ha estado hablando, ¿verdad? Y provocando a la amistad con el Señor. Y qué bueno, ¿verdad? Que tenemos ese amigo, ¿verdad? Y el hermano leyó muy claro, ¿verdad? En el libro de los Proverbios, en el capítulo número 18, el verso número 24, ¿verdad? Cuando dice, el hombre que es amigo ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más conjunto que el hermano. Y había leído el capítulo 17, el verso 17, ¿verdad? Donde menciona también muy claro y dice, en todo tiempo ama el amigo. Hay que entender bien, ¿verdad? Lo que nosotros leemos, lo que nosotros, ¿verdad? Vemos en la palabra, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy claro y muy bonito, ¿verdad? Yo quisiera tocar ahora, hoy en este día, ahora mejor dicho, ¿verdad? Un tema muy, a veces no debatido, porque parece que así es, como lo vamos a mencionar, ¿verdad? Sobre cuando el Señor Jesucristo, Él resucitó. La Biblia dice, ¿verdad?, que Él anduvo con ellos por 40 días después de resucitar, ¿verdad? Hablándoles del reino del Señor. Y luego les dijo, ¿verdad?, que se fueran a cierta parte, ¿verdad?, y que no iban a pasar muchos días, o algunos días iban a pasar, para que ellos, ¿verdad?, fueran bautizados con el Espíritu Santo. Abra su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos. Mire, hermano, este es un tema muy, como le digo, ¿verdad?, mencionado a veces, y la mayoría de la gente tiene un pensar, porque a veces no se pone a pedirle al Señor, ¿verdad?, que le enseñe, o a buscar para poder tener, ¿verdad?, una base de lo que usted habla. Que si yo me pongo a hablar lo que otro habla, qué bueno que sea, ¿verdad?, algo que yo también entiendo porque Dios me lo ha mostrado. No nada más hablarlo porque otro lo habla. Aún sea, ¿verdad?, el ministro más entendido que pueda usted conocer, quien sea, es bueno cuando uno habla lo que puede hablar otros ministros, ¿verdad?, entendidos. Y eso le lleva a usted a tener confianza y a que cuando usted pueda tener una plática, vaya, por no decir un debate, ¿verdad?, una plática con alguien que tiene un pensar diferente o tiene un pensar como oye, usted tiene una base porque lo muestra con la palabra en la mano, con los textos, ¿verdad?, extractados y que hablan y son tan claros, vaya,
que para muchos a veces parecen oscuros. Por eso el Señor mencionó y dijo: el que lea o el que lee, entienda. El versículo número 1 dice así. Voy a leer unos 5 versículos, mire cómo dice. En el primer tratado, oh Teófilo, hablando de tratado, se trata de un asunto, ¿verdad? De un tema, de un discurso. Eso es, porque ahí está la palabra logos, para referirse, ¿verdad? Entonces podemos entenderlo, ¿verdad?, como palabra, pero también podemos entenderlo como asunto, como tema, como discurso. Dice así: he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Verso número 2. Hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, convincentes, seguras, ciertas. Y luego dice: apareciéndoles, ¿por cuánto? Dice ahí. ¿Puede repetirlo? Hablándoles del reino de Dios. Verso número 4. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis dijo de mí. Porque a la verdad, Juan bautizó con agua, mas ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Fíjese lo que vamos a leer ahí: no muchos días después de estos. Bueno, ahora la pregunta. Yo he hablado esto para quien no lo ha escuchado o no sé si habrá puesto atención. En una ocasión yo lo hablé, ¿verdad? Y puedo hacer la pregunta: si dice que el Señor anduvo con ellos 40 días y pasan unos días, pero esos días que pasaron fue precisamente para llegar al Pentecostés, vaya, que es cuando el Señor derramó del Espíritu Santo sobre aquellos discípulos. Entonces, de ahí a Pentecostés son 40 días los que anduvo. ¿Cuántos días pasaron? ¿Alguien puede mencionar cuántos días pasaron? Si Pentecostés son 50 días. Aquí está hablando de que anduvo 40 días con ellos. ¿Cuántos días faltaban para Pentecostés? ¿Ustedes creen que faltaban 10? Y aún, ¿verdad? Aparte de eso, la gente piensa que ese día fue cuando nació la iglesia. ¿Usted qué piensa? ¿Nacería la iglesia el día de Pentecostés? Mire esto, hermano, es un misterio, pero un misterio para muchos. Y para muchos no es ni misterio, porque fácilmente o ligeramente dicen 10. Y no por
no porque, digamos, sepan o no sepan o tengan seguridad, pero no pasaron 10 días. Ahora, le voy a decir por qué. Mire, la Biblia dice en el libro de San Mateo, en el capítulo número 12, en el versículo número 40, así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuánto estuvo el Señor, que es el Hijo del Hombre, en el corazón de la tierra, que ya se está refiriendo al centro de la tierra, porque Él bajó a la tierra a predicar a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Él estuvo 3 días y 3 noches, que fue lo que su cuerpo duró precisamente en la tumba. Quiero que ponga atención, para que nosotros podamos entender que no fueron 10 días, nosotros debemos de entender cuándo murió el Señor, cuándo comenzó la fiesta para Pentecostés, porque era después de la Pascua, porque lo vamos a ver ahorita. Cuando la Biblia habla de la fiesta de los panes, ¿verdad? Ácimos, de los panes sin levaduras, que es el primer día que se empieza a contar, ¿verdad? O no se cuenta, vaya, mejor dicho, que es el día 15, porque ahorita lo vamos a ver, sino que se cuenta hasta el día siguiente. Y tenemos que conocer todo eso para saber esos 40 días que anduvo con ellos, pero ¿qué tantos iban en la cuenta de Pentecostés? Para Pentecostés tenemos que ver eso. En el libro de San Juan, aquí mismo, atrás, capítulo 19, trate de poner mucha atención, verá qué bonito está esto, mire. Versículo número 30 y 31. Dice así. ¿Lo tiene, hermano? Dice: y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu, o murió, que es lo mismo, Ahora, en el verso 31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilatos que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados. Ahí la palabra víspera está para referirse a un día antes. Si estaba hablando del gran día del sábado, al siguiente día iba a ser la fiesta. El 14 era cuando se comían los panes ácimos, y el siguiente día era la fiesta. El siguiente día venía siendo el 15. Quiero, por favor, ¿verdad?, que ponga atención. Entonces el Señor muere el 14. Ahí está la Biblia diciendo: si es a la víspera de la Pascua, la fiesta es el 15, un día antes muere el Señor muere pues el día 14. Ponga atención, por favor, en lo que estamos viendo. Ahora, vamos al libro de Levítico, por favor. Al capítulo número 23. Número 23, por favor, vea ahí.
Vamos a leer, ¿verdad? Primeramente, el versículo número 5 y el versículo número 6 para saber cuándo era la fiesta. Mire, dice así: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Verso 6: y a los 15 días de este mes es que la solemnidad de los ázimos a Dios, 7 días comeréis ázimos. Bueno, vamos a enfocarnos en la fiesta. Pero estamos viendo que el Señor muere un día antes de la fiesta, muere el 14. Por favor, ponga atención. El día 15 es el día de la fiesta. Ahora, usted puede seguir leyendo, pero me voy a enfocar en el versículo número 15 aquí, por favor, de este mismo capítulo. Fíjese cómo dice: y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofreciste el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis ¿cuánto? 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente al Señor. Bueno, la cuenta para Pentecostés tenía que empezar a contar el siguiente día del sábado. El día sábado viene siendo día 15. Ahora, hice yo, ¿verdad?, unas anotaciones, pero primeramente voy a leer, ¿verdad?, este versículo, lo que menciona la versión de Félix Torres Amat, es una Biblia católica, y lo que menciona, ¿verdad?, la versión de las Américas, el texto 15 lo menciona así: contaréis pues desde el día segundo de la fiesta es el día 15, la cuenta tendría que empezar el día segundo es el 16, y luego dice: en que ofrecisteis manojo las primicias 7 semanas enteras. Eso dice la Torres Amat. Ahora, la de las Américas dice: contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que trajisteis la gavilla o el homer, que es lo mismo, de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Quiere decir pues que reposo, sábado, ¿verdad?, el día de la fiesta venía siendo el 15. Ponga atención, por favor. Vamos a aplicar esto. Fíjese, si el Señor muere el 14, un día antes de la fiesta es el 15, yo anotaba así para que no se me pasara. Según Juan 19, 30 y 31, el Señor muere a la víspera de la Pascua, o sea, un día antes de la fiesta, que es el 15. Ahora fíjese, con lo que acabamos de leer en los textos, y el 15 no cuenta para comenzar con la cuenta del Pentecostés, que es hasta el siguiente día, que es el 16. El 16 empezaba la cuenta. Y al siguiente día, que es el 17, ya son 2 días de la cuenta, ponga atención. Y entonces resucita el Señor a la hora de nona, a las 3 de la tarde, y comienza a hablarles por 40 días del reino de Dios, para que hasta ahí sean 42 días. Luego les da el mandamiento de ir a Jerusalén. Pasan 8 días, se completan 50, o sea, el Pentecostés y la iglesia circuncidada, o sea, reciben el Espíritu Santo y a la vez se recogen los primeros frutos. Mire, el Señor muere el 14,
El día 15 tiene un día en la tumba. El día 16 tiene 2 días en la tumba, que es el primer día de la cuenta. El día 17 resucita, que es el segundo día de la cuenta, y es el tercer día, y es la resurrección. Y el Señor comienza a hablarles. Los 2 días que dura el Señor en la tumba, ya iban contando para Pentecostés. Y 40 días, ¿cuántos son? Piénsela bien. Son 42 días. Y luego asciende a los cielos y le dice, no muchos días después de estos van a recibir el Espíritu Santo. ¿Se alcanza a captar? Póngase listo, por favor. Capte bien. El primer día que empieza la cuenta, ya el Señor llevaba 2 días en la tumba, porque el 15 estaba en la tumba, el 16 estaba en la tumba, el 17, que es el segundo día para la cuenta, el Señor resucita, son los 3 días. Pero cuando el Señor resucita, ¿verdad? Porque así como dice la Biblia, así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo resucita el Señor? Resucita y empieza a hablarles del reino por 40 días. Pero los 2 días que estuvo en la tumba, ¿verdad? Ahí quedan, pero están en la cuenta de Pentecostés. Entonces, pasan 8 días. Y por eso el hermano mencionaba al principio, ¿verdad? Cómo debemos de tener consciente y de nuestro corazón que salgan las cosas, ¿verdad? Pero sobre todo con entendimiento, hermano. Que haya un entendimiento en lo que nosotros, ¿verdad? Hablamos, en lo que nosotros creemos, en la doctrina que nosotros profesamos. No es nada más decir yo tengo la sana doctrina, no es así, sino una doctrina hablada con entendimiento. Aquí lo que estamos viendo, ¿verdad? Yo creo es muy claro. ¿Y cuándo nació la iglesia? Por eso digo, pasan 8 días, así como sucedía anteriormente, que nacía un niño y al 8º día era circuncidado. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia, habían pasado 8 días y el niño es circuncidado. Ya había nacido, ya había pasado un tiempo, ¿verdad? En que el Señor había resucitado. Mira, ¿cuándo nace la iglesia? Según el libro de Oseas, capítulo número 6. El texto conocido, ¿verdad? Pero muy efectivo. Versículo número 1. Dice así de esta manera. Venid y volvámonos a Dios, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, darános vida después de 2 días, y al tercer día, ¿qué dice ahí? Nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Cuándo nació la iglesia? En la resurrección del Señor es cuando se vive, y cuando se resucita y se vive delante de Él. Y lo dice el 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está aparejada a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana la tierra. Está hablando ahí ya del Israel, pero ya está hablando del Israel de Dios.
donde vamos todos, no nada más va el pueblo de Israel. Aquí está enfocando a todo el Israel de Dios, que en este caso la iglesia es el Israel de Dios. Ahí nace, como todo niño, ¿verdad? Que nacía, al 8º día era circuncidado el niño. Así, ¿verdad? Como era circuncidado literalmente cada niño, así como fue llevado a circuncidar el mismo Señor Jesús. Y así como cuando venimos a la circuncisión es en el corazón, pero el proceso correcto fue a la iglesia, al Israel de Dios, ser circuncidado al 8º día. ¿Por qué no leer, verdad, el libro del Génesis, el capítulo 17, ya que estamos hablando de ese pedacito, ¿verdad? El 10 y el 11 dice, y 12, dice: este será mi pacto que guardaréis entre mí y ustedes y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Cuando habla de la simiente de Abraham, no nada más se refiere, ¿verdad? Ahí se refería a la simiente física, pero como alcanzamos también nosotros la bendición por la fe en él, ¿verdad? Por la fe de Dios en él, nosotros también somos simiente de Abraham. Y luego dice el texto: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. A ellos era la circuncisión, ¿verdad? Como sabemos, en el pene, la circuncisión, ¿verdad? Para quitar el prepucio. Pero ya para la circuncisión, vamos a llamarla espiritual, cuando viene el Espíritu Santo, quita la suciedad de nuestro corazón, ¿verdad? También se puede aplicar ahí, ¿verdad? Y es una señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Qué es la señal? La circuncisión. ¿Qué es la señal del pacto entre un hombre, por ejemplo, entre nosotros? Oye, una persona que manifiesta tener el Espíritu Santo y realmente lo manifiesta, esa es la señal de que hay un pacto con Dios, en que ha sido circuncidado, es la señal del pacto. La señal de la manifestación en una persona del Espíritu Santo. Verso 12 dice: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado en dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Y podemos aplicarlo porque llevaba un propósito, el Pentecostés. Ahora, cuando el versículo número 16 menciona y habla, ¿verdad?, sobre el manojo de las primicias de 7 semanas, ¿verdad? Yo creo que fueron las primicias realmente ahí, lo primero de la iglesia para Dios. Ahí el día de Pentecostés, aquellos, ¿verdad?, primeros hombres que estuvieron ahí, ¿verdad? Aquellos como 120, esos fueron las primicias para Dios. El día de Pentecostés, que el Señor circuncidó al niño. Ahí el niño, la iglesia, ahí fue circuncidada. Nace con la resurrección del Señor y es circuncidada el día de Pentecostés con el Espíritu sobre de ellos. Ahí está la iglesia siendo circuncidada. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Cuántos días pasaron? ¿Cuándo nació la iglesia? Esto es base dándole la figura, porque encaja muy bien la figura. Para mí la figura ahí encaja muy bien, de que la iglesia fue circuncidada al 8º día. El Señor anda con ellos 40 días, pero habían pasado 2 días, 3 en la tumba, pero 2 en la cuenta de Pentecostés.
y se completan 42 días y pasan 8 días, no muchos días después de esto, dice el Señor, y entonces dice que reciben. En el libro de los Hechos, mire, capítulo 1, pero unos versículos más adelante, gloria al Señor. Versículo número 5, bueno, 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo en muchos días de estos. Se está refiriendo precisamente a los días de Pentecostés, al día número 50, al día de la fiesta de Pentecostés. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice el 8: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado en una nube, le recibió y le quitó de sus ojos. ¿Ya ve? Eso era para el día de Pentecostés. Entonces, como el hermano mencionaba, ¿verdad?, de cómo decirle al Señor, cómo reconocer a Jesucristo. La Biblia dice, en lo que estuvimos leyendo hace días sobre los dones: y nadie puede llamar al Señor Jesús o a Jesús Señor, sino por Espíritu Santo. Cuando una persona viene Dios a su vida, ¿verdad?, lo circuncida, recibe el Espíritu Santo. Oiga, aunque no sea muy bíblico, muy letrado, vino el Espíritu de Dios y sabe a quién llama Señor, no nada más porque sí. Y hace lo que Él dice. Tiene que venir eso, tuvo que venir eso. No es muy complicado entender esto. No es muy complicado. Complicado es, ¿verdad?, cuando no conocemos, no nos metemos, no buscamos, no le pedimos al Señor. Primera de Pedro, ahí hay algo. Me venía algo ahorita, capítulo 3. Tomando también la figura para el nacimiento. Si el nacimiento de la criatura espiritual, vaya, ya no estoy hablando así como de la iglesia, podemos aplicarlo, pero aquí en el verso número 21 dice, está hablando, ¿verdad?, aquí del bautismo. Fíjese cómo es ahí, dice: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde, ¿qué dice? Nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios. Y lo que dice ahí: por la resurrección de Jesucristo. Si nos vamos para atrás a la resurrección, ¿verdad?, cuando fue la resurrección literal del Señor, vaya, cuando fue esa resurrección literal, ahí nacimos. Así como nacemos al entrar el agua y salir, que es el tipo, la figura de una resurrección en nosotros, así fue también para el nacimiento de la iglesia en general. Qué precioso está esto. Para mí es algo precioso, ¿verdad?, verlo.
Usted le pregunta a cualquier persona, y es rara una persona, ¿verdad? Porque nada más una persona en una plática que tuvimos en una ocasión, ¿verdad? Entendí así. Hay nadie más, ni lo he oído, pero sí he oído, ¿verdad? A veces que dicen que el día de Pentecostés nació la iglesia y que dicen que pasaron 10 días. Aparentemente sí, pero ya yéndose en el orden de Pentecostés. Voy a leer algo aquí traigo algo de Pentecostés. Es algo, ¿verdad? Fíjese lo que es el Pentecostés, sabemos 50, ¿verdad? O quincuagésima, Pentecostés, esa es la palabra griega, que significa 50. El Pentecostés no venía siendo más que un implemento de la Pascua, como un arma, un implemento de la Pascua, para llegar, ¿verdad? ¿A dónde? Para llegar realmente al bautismo del Espíritu Santo, para llegar a la verdadera Pascua. Para eso venía siendo. Y era llamada la fiesta de la siega, y podemos mencionar también cómo era llamada, y es llamada todavía, la fiesta de las semanas. Fíjese, la versión que tengo yo, o más bien el dato que tengo yo, es de la versión de los 70, que lee Pentecontá emeras, para referirse, ¿verdad?, a 50 días, con referencia al número de días desde la ofrenda de la gavilla de cebada al comienzo de la Pascua. En el 50º día o en el 50 días se celebraba la fiesta de Pentecostés. Ahora, como el tiempo que pasaba era de 7 semanas, se la llamaba fiesta de las semanas. Y usted puede leer eso, tiene muchos textos, Éxodo, el Deuteronomio, y también se le llama la fiesta de la siega o fiesta de las primicias. Esas fueron las primicias. Yo menciono esto, ¿verdad?, porque una de las, donde estoy en el programa, ¿verdad?, en esta parte donde va a ser la fiesta en Ojinaga, ¿verdad?, una de las preguntas es que si irá a haber otro Pentecostés. Es que a veces la gente entiende Pentecostés por lo que pasó ahí, hablar en lenguas, ¿verdad? Pero el Pentecostés ese, ahí les aparecieron lenguas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Fue algo que se vio, ¿verdad? En un futuro irá a haber otro Pentecostés. Ese fue un Pentecostés único porque llevaba propósito. Pero también viene en un futuro algo, ¿verdad?, que se va a meter también la hoz, porque la siega va a estar ya madura. Va a llegar el tiempo en que también venga algo, ¿verdad? Pero va a ser el recogimiento de la siega, o sea, la cosecha de Dios, cuando ya estemos nosotros para siempre con el Señor. Y en lugar de recibir ahí, ya lo tenemos, estará totalmente con nosotros el Señor, y ahí están las bodas del Cordero. Ahí están las bodas del Cordero, que es precisamente una preciosa fiesta que vamos a tener. Si aquí, participando de la cena, sentimos la presencia de Dios grandemente, ¿qué será estando allá? Conociendo
o estando, ¿verdad?, con miles y miles y millones, ¿verdad? No sé cómo, ¿verdad?, le hará hacer el Señor, pero vamos a ver a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los profetas, nos los va a poner ahí enfrente, pero con tantos miles y miles y millones, qué grande bendición va a ser para nosotros. Gloria al Señor.